Ataque a un sacerdote durante la misa dominical vinculado a un asesinato en Downpatrick, Irlanda del Norte. Downpatrick, un pueblo tranquilo e histórico en el condado de Down, Irlanda del Norte, conocido por sus profundas raíces en la fe cristiana, por sus iglesias centenarias y por una comunidad unida por la tradición, la confianza y las mañanas de domingo llenas de oración. Pero en la mañana del domingo 10 de agosto, la paz se rompió dentro de los muros de la iglesia de San Patricio. Un acto de violencia repentina y brutal dejó a un querido párroco tendido en el suelo, sangrando, y poco después la comunidad quedaría conmocionada por la noticia de un asesinato relacionado a solo unas calles de distancia. Hoy contamos la historia no solo del crimen, sino del hombre en el centro de todo, de las preguntas que siguen sin respuesta y de la sombra que se ha cernido sobre Downpatrick. Eran poco después de las 10:00 am. La luz se filtraba por los vitrales, proyectando esos colores familiares sobre los bancos de madera. En la sacristía, Canon Murray, párroco de 77 años de San Patricio, se preparaba para la misa de las 10:30. Canon Murray no era un sacerdote cualquiera en Downpatrick. Había servido a la comunidad durante décadas, ofreciendo bautismos, bodas, funerales y confesiones incontables. La gente no solo lo respetaba, lo conocía. Era el tipo de sacerdote que recordaba nombres, preguntaba por las familias y caminaba hacia la iglesia con su Biblia gastada en la mano. Ese domingo estaba solo unas semanas de su retiro. Pronto pasaría la antorcha a un sacerdote más joven y quizás disfrutaría de una vida más tranquila, pero el destino tenía otros planes. El padre Eddie MSG, portavoz de la diócesis de Down y Connor, explicaría después lo que pasó con palabras tan sencillas como estremecedoras. El párroco de Downpatrick, el canónigo John Murray, fue abordado esta mañana por un hombre que le pidió celebrar el sacramento de la reconciliación, momento en el que el canónigo John fue atacado. Alrededor de las 10:10 am, un hombre entró en St. Patrick's Avenue y se dirigió a la iglesia. Sin previo aviso, golpeó al canónigo Murray en la cabeza con una botella de vidrio. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para causarle una grave herida en la cabeza. Instintivamente, el sacerdote levantó las manos para protegerse, pero en la lucha se le rompieron los dedos, sangre en el suelo de la iglesia, un silencio atónito de los presentes, y luego el atacante se marchó tan repentinamente como había llegado. Canon Murray fue trasladado de urgencia al hospital. Su estado fue descrito rápidamente como grave pero estable, lo bastante grave como para causar gran preocupación, pero estable para dar esperanza. El padre MSG lo calificó como muy preocupante y perturbador, especialmente porque el ataque ocurrió mientras el canónigo Murray estaba en el ejercicio de su ministerio y servicio a la comunidad local. En los bancos, los feligreses estaban conmocionados. Muchos habían llegado esperando la misa y en su lugar se encontraron rezando por la supervivencia de su sacerdote. Mientras la policía aún procesaba la agresión, llegó otro informe, uno que cambiaría por completo la narrativa. Alrededor de las 12:00 p.m., apenas 2 horas después, los agentes descubrieron el cuerpo de un hombre en una casa de Downpatrick. La víctima fue identificada posteriormente como Stephen Brannigan. El servicio de policía de Irlanda del Norte PSNI inició de inmediato una investigación por asesinato. El superintendente de distrito Norman Aslett confirmó, tras un informe de un hombre fallecido aproximadamente a las 12 p.m. del domingo por la tarde, un hombre de 30 años ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato y permanece bajo custodia policial colaborando con las investigaciones. Los detectives comenzaron a reconstruir el rompecabezas y pronto surgió la sospecha de que el asesinato y el ataque al canónigo Murray estaban conectados. El inspector jefe de detectives David M. Severney no usó rodeos. Este fue un ataque completamente impactante y brutal que ha dejado al sacerdote con una grave lesión en la cabeza. La policía hizo un llamamiento público. Cualquiera que hubiera visto algo inusual en St. Patrick's
Avenue en las zonas cercanas esa mañana debía presentarse. Don Patrick no es un lugar acostumbrado a este tipo de violencia y mucho menos dentro de sus espacios más sagrados. La reacción fue inmediata. Los feligreses calificaron a Canon Murray como muy querido y un hombre bondadoso. Personas de toda la comunidad, católicos y no católicos, expresaron indignación y tristeza. Mensajes de oración llegaron desde parroquias vecinas. El padre MSG recalcó que incluso en su cama de hospital, el canónigo Murray seguía siendo un siervo de la parroquia como párroco de Don Patrick. El canónigo Murray es muy conocido y muy querido. Feligreses y otras personas de toda la comunidad se han puesto en contacto hoy para asegurarles sus continuas oraciones y apoyo. Pero la sombra del asesinato de Stephen Branigan se cernía sobre el día como una nube oscura. Una pregunta estaba en boca de todos: ¿cómo están conectados estos dos crímenes? Y quizá una aún más inquietante: ¿qué podría llevar a alguien a cometer semejante acto de violencia en una iglesia y luego quitarle la vida a otra persona horas después? En las horas posteriores al ataque, las tranquilas calles de Don Patrick se convirtieron en un hervidero de actividad policial. Los agentes acordonaron partes de St. Patrick's Avenue y guardias uniformados se situaron frente a las puertas de la parroquia. Los detectives entraban y salían de la iglesia fotografiando la escena del crimen. Los feligreses, que horas antes se preparaban para el culto dominical, ahora observaban desde la distancia, incrédulos para entender el shock y la tristeza que siente esta comunidad. Hay que conocer a Canon John Murray. Durante décadas ha sido un rostro familiar en la comunidad católica del condado de Down. Nacido y criado en Irlanda del Norte, Murray ingresó al sacerdocio de joven con fama de humilde y afable. Con el paso de los años, sirvió en varias parroquias antes de ser nombrado párroco de San Patricio en Don Patrick. Ha bautizado a recién nacidos que más tarde traerían a sus propios hijos para recibir el mismo sacramento. Ha enterrado a los difuntos con dignidad, ha rezado con familias en crisis y ha visitado enfermos en hospitales. Incluso en sus últimos años, acercándose a la jubilación, se mantuvo fiel al ritmo de la vida parroquial: misas entre semana, confesiones y las celebraciones dominicales que llenaban los bancos con rostros conocidos. El padre Eddie MSG lo resumió así: como párroco de Don Patrick, el canónigo Murray es muy conocido y muy querido. Canon Murray había anunciado a principios de este año que se retiraría en pocas semanas. Los feligreses ya preparaban una celebración de despedida. Para muchos, la idea de su marcha era agridulce. Querían que disfrutara de un merecido descanso, pero sabían que su ausencia dejaría un vacío. Quizás sea este contexto el que hace que el ataque resulte aún más doloroso. Ser agredido tan cerca del final de un largo y fiel ministerio parecía, para muchos, un cruel giro del destino. La cronología es clave para entender por qué la policía cree que ambos incidentes están relacionados. 10:10 AM. El ataque a Canon Murray ocurre dentro de la iglesia de San Patricio. Poco después de las 10:15 AM, el atacante huye de la escena. Testigos describen haber visto a un hombre salir rápidamente de la zona de la iglesia. 12:00 PM. La policía recibe el aviso de un hombre fallecido, identificado más tarde como Stephen Branigan, en una casa cercana. 12:30 PM. Un hombre de 30 años es arrestado bajo sospecha de asesinato. Los detectives no han revelado públicamente la conexión exacta entre los dos hechos, pero sus declaraciones sugieren con fuerza un vínculo, posiblemente a través de la identidad del sospechoso. El superintendente Norman Aslett confirmó que ambos incidentes se trataban con la máxima seriedad. Los detectives de nuestro equipo principal de investigación han iniciado una investigación por asesinato tras la muerte de un hombre en Don Patrick. En este momento sospechamos que esto podría estar relacionado con una agresión grave en la zona de St. Patrick's Avenue. La policía pidió a cualquiera que hubiera estado en St. Patrick's Avenue esa mañana que revisara grabaciones de cámaras de salpicadero, timbres con cámara o incluso videos de teléfono móvil tomados en la zona. No solo buscaban los movimientos del atacante, estaban reconstruyendo un patrón de eventos que pudiera explicar lo sucedido entre la agresión en la iglesia y el asesinato de Stephen Branigan. Hacia el asesinato, el nombre de la víctima comenzó a circular. Stephen Branigan era bien conocido en la zona, aunque los detalles de
su vida se mantienen en privado. Amigos y familiares expresaron rápidamente su dolor por el final repentino y violento de su vida. La diócesis, a través del padre MCG, emitió un comunicado que extendía sus condolencias más allá de la comunidad eclesial. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa y familia y con todos los afectados por este ataque que resultó en la pérdida de una vida. Esto no era solo una escena de crimen, fueron dos tragedias en cuestión de horas, dos familias profundamente heridas y un pueblo tambaleante. Dompatrick no es ajena a las tensiones históricas. Se encuentra en Irlanda del Norte, una región cuyo pasado está marcado por décadas de violencia sectaria conocida como The Troubles. Aunque en las últimas décadas ha prevalecido la paz, los recuerdos permanecen. Los ataques contra el clero tienen un peso especialmente fuerte en este contexto. Las iglesias aquí no son solo lugares de culto, son símbolos de identidad, herencia y supervivencia comunitaria. Por eso, cuando un sacerdote es atacado dentro de su propia iglesia, no es solo un crimen contra una persona, es una violación de un espacio sagrado al que generaciones han acudido en busca de consuelo. Al caer la tarde, la conmoción de la comunidad se transformó en una mezcla de indignación y solidaridad. Frente a las puertas de la iglesia empezaron a aparecer flores, los feligreses encendían velas y se reunían en pequeños grupos, susurrando oraciones por la recuperación de Canon Murray. Los líderes locales condenaron la violencia con firmeza, calificándola de inaceptable y profundamente perturbadora. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes: oraciones por nuestro querido canónigo John, has dado tanto a este pueblo y estamos contigo. La violencia no tiene lugar aquí, ni en nuestras iglesias, ni en nuestras calles. El hombre de 30 años arrestado bajo sospecha de asesinato aún no ha sido identificado públicamente. La policía afirma que está colaborando con las investigaciones. Aún no se sabe si será acusado tanto del asesinato como del ataque en la iglesia. Lo que está claro es que la policía lo considera una figura clave para entender la secuencia de acontecimientos que convirtió el 10 de agosto en un día de luto para Dompatrick. En su habitación de hospital, Canon Murray ha recibido la visita de familiares cercanos y de miembros superiores de la diócesis. Su estado sigue siendo grave pero estable. El padre MCG declaró: nuestros pensamientos y oraciones están con el canónigo John Murray. Estamos agradecidos por los equipos médicos que lo atienden. Incluso en su ausencia, su presencia se siente en la parroquia, en la luz que atraviesa los vitrales y cae sobre el altar, en los bancos por los que ha caminado miles de veces, en las oraciones susurradas por quienes esperan verlo nuevamente en su lugar algún día. Dos crímenes, un sospechoso, un querido sacerdote luchando por su vida, una familia de luto por un hombre asesinado. La pregunta ahora es: ¿por qué llevó a alguien a cometer tales actos? ¿Y cómo sanar a Dompatrick de heridas que van mucho más allá de lo físico? Mientras la lluvia caía sobre Dompatrick esa tarde, las calles del pueblo estaban más silenciosas de lo habitual. Tras las puertas cerradas de casas y cafés, la gente seguía hablando, intentando comprender lo que había sucedido. Dos crímenes con apenas horas de diferencia: un sacerdote golpeado dentro de la iglesia que servía, un hombre hallado muerto en su propia casa y en algún lugar bajo custodia policial, un sospechoso de 30 años cuyas próximas acciones podrían determinar el rumbo de la justicia. El servicio de policía de Irlanda del Norte ha sido cauteloso con sus palabras. En sus declaraciones ha evitado dar demasiados detalles, centrándose en cambio en los llamamientos para obtener información. El mensaje del inspector jefe de detectives David M.C. Bonet fue directo: este fue un ataque completamente impactante y brutal que ha dejado al sacerdote con una grave lesión en la cabeza. Pero detrás de esas palabras públicas, la investigación avanza en varios frentes. Equipos forenses examinan la botella utilizada en la agresión en busca de huellas dactilares o ADN. Análisis de CCTV de tiendas, viviendas y cámaras municipales a lo largo de St. Patrick's Avenue. Entrevistas a testigos que vieron al sospechoso antes o después de los ataques. Revisión de los movimientos del sospechoso en los días y semanas previos al 10 de agosto. ¿Por qué alguien entraría en una iglesia un domingo por la mañana y golpearía en la cabeza a un sacerdote
sacerdote de 77 años. Algunos especulan que fue algo personal, quizás una disputa contra el canónigo Murray o contra la iglesia. Otros temen que fuera un acto aleatorio resultado de una mente perturbada. Y la posible conexión con el asesinato de Stephen Brannigan plantea una pregunta aún más oscura. ¿Fue el ataque en la iglesia un preludio de algo más? La policía aún no ha revelado si el sospechoso y alguna de las víctimas se conocían, pero la coincidencia en el tiempo, el lugar y la proximidad de los dos crímenes han dejado pocas dudas en la comunidad de que los hechos están relacionados. En Irlanda del Norte, los sacerdotes han sido históricamente figuras respetadas, pero ese respeto no siempre los ha protegido. Durante Tetrobles, el clero a veces se encontraba en medio del fuego cruzado de la violencia sectaria. Algunos fueron atacados por sus posturas públicas, otros durante robos o asaltos. Aunque la paz ha regresado en gran medida, este último ataque es un recordatorio sombrío de que los espacios sagrados no están libres de violencia. Los líderes de la iglesia en todo el país han renovado sus llamamientos para mejorar las medidas de seguridad, especialmente para el clero mayor, que sirve solo entre las sugerencias: instalar alarmas de pánico en las sacristías, formar augieres para manejar situaciones de emergencia, coordinar con la policía local para patrullas más visibles durante las misas. Mientras la familia parroquial de Canon Murray reza por su recuperación, la familia Brannigan vive un tipo distinto de pesadilla, una sin la esperanza que dan las actualizaciones médicas, una en la que el duelo es definitivo. Los seres queridos de Stephen Brannigan no han hecho declaraciones públicas más allá de expresar conmoción y devastación. Para ellos, la investigación policial no es solo cuestión de justicia, es una búsqueda para entender por qué Stephen les fue arrebatado de una forma tan brutal. Para ambas familias, el 10 de agosto será para siempre una línea divisoria, el día en que la vida cambió de una manera que jamás imaginaron. Con Canon Murray en el hospital, la parroquia ha quedado bajo el cuidado de otros sacerdotes de la diócesis de Downey Connor. La misa dominical continúa, las velas siguen encendidas, el coro sigue cantando, pero para quienes han asistido a San Patricio durante décadas, hay un vacío. Tu voz falta en el púlpito, tu figura familiar no saluda en la puerta de la iglesia. Algunos feligreses describen la sensación como un hogar sin su padre. El hombre arrestado sigue bajo custodia. Según la legislación de Irlanda del Norte, la policía puede retener a un sospechoso por un periodo específico antes de acusarlo formalmente o dejarlo en libertad. Un juez puede conceder prórrogas si los investigadores necesitan más tiempo para reunir pruebas. Si se le acusa, es probable que el sospechoso enfrente dos cargos separados, uno por intento de asesinato o lesiones graves contra Canon Murray y otro por el asesinato de Stephen Brannigan. El proceso legal será largo y la comunidad sabe que las respuestas y la justicia pueden tardar meses, incluso años, en llegar. Mientras tanto, Don Patrick sigue reflexionando sobre los acontecimientos. Las conversaciones en las tiendas locales suelen derivar en el tema, con la gente juntando piezas de lo que ha oído, visto, teme. Hay tristeza, sí, pero también hay ira porque la violencia volvió a irrumpir en un lugar que debería ser un santuario. Ira porque un sacerdote anciano, a semanas de su retiro, quedó luchando por su vida. Y junto a esa ira hay determinación de permanecer unidos, determinación de proteger a los vulnerables, determinación de asegurarse de que, incluso a la sombra de la violencia, la luz de la comunidad no se apague. Para los de fuera, esto podría parecer un titular más de noticias, pero para quienes llaman a Don Patrick su hogar, es algo profundamente personal. La obra de la vida de Canon John Murray ha consistido en construir puentes entre las personas y Dios, entre vecinos. La vida de Stephen Brannigan, aunque terminada, sigue viva en las historias de quienes lo conocieron, y para el pueblo, el camino a seguir no trata solo de justicia, trata de sanar
sanar del miedo de aquella mañana, sanar del dolor de aquella tarde, sanar con la certeza de que incluso cuando la tragedia golpea, una comunidad puede permanecer unida. En la mañana del 10 de agosto, las campanas de la iglesia de San Patricio estaban destinadas a llamar a los fieles a la oración. En cambio, repicaron en silencio en los corazones de un pueblo unido por la pena compartida. Canon John Murray sigue en el hospital, su parroquia y amigos rezando por el día en que pueda volver a ponerse de pie en el altar. La familia Brannigan llora a un hombre arrebatado demasiado pronto, y Don Patrick espera por respuestas, por justicia y por paz, porque al final esta historia no trata solo de violencia, trata de las personas que quedaron atrás y de la esperanza de que incluso en la hora más oscura la luz volverá.